Hola, muy buenas. España volvía a despertar hoy conmocionada por una tragedia. Al menos 39 personas han perdido la vida y más de 150 han resultado heridas tras la colisión de dos trenes de alta velocidad en el municipio cordobés de Adamuz, en uno de los accidentes ferroviarios más graves de nuestra historia reciente. El siniestro ocurrió en una línea moderna, en un tramo recto recientemente renovado y supuestamente dotado de los más avanzados sistemas de seguridad. Sin embargo, algo falló. Un tren de la compañía privada Irio descarriló, invadió la vía contraria y colisionó frontalmente contra un convoy de Renfe. El resultado, vagones destrozados, decenas de familias rotas y un país entero preguntándose cómo ha podido ocurrir esto. Para este programa especial informativo contamos con la presencia de nuestro jefe de informativos, Vicente Climent. Vicente, muy buenas. ¿Qué tal, Raquel? Estamos ante una jornada trágica, una más desgraciadamente, en este caso protagonizada por un accidente ferroviario del que sabemos poco y del que lo primero que sabemos es que el ministro de Transportes, Óscar Puente, responsable por tanto de este tipo de infraestructuras, ha dicho que es muy raro. Es muy raro, muy extraño. Es muy extraño. Como decíamos, es una línea renovada, es línea recta, un accidente que no se explica de momento los motivos por los que, claro, las causas todavía se están investigando, es muy pronto todavía, ocurrió ayer por la tarde-noche. Sí, un poquito antes de las 8 de la tarde, 19:40 aproximadamente, es cuando las tres unidades, los tres vagones de Ilirio, los tres finales, chocaron contra los dos primeros del tren de Renfe que iba en dirección contraria, en sentido contrario. Los tres últimos contra los dos primeros. Y estos dos primeros cayeron por un talud de 4 metros. Y ese es el principal motivo de preocupación en estos momentos, porque ahí podría haber más fallecidos, lamentablemente, de los que ya tenemos contabilizados. Pero es lo que tú decías, un trayecto recto, renovado recientemente, según ha dicho el ministro, con un tren que también es relativamente nuevo, buenas condiciones, no de visibilidad, porque estábamos hablando ya de casi la noche, vamos, Sí, de la última hora de la tarde, no es que hubiera problemas de visibilidad, sino que además tampoco los había meteorológicos, no había tormentas, no había ninguna situación extraña, con lo cual resulta todavía más raro que se produzca un accidente de estas características. Parece que están descartadas las causas atribuibles, posibles causas atribuibles a fallos humanos, con lo cual o son los trenes o es la vía. No Exacto. cabe otra cosa, a no ser que ya especulemos de una manera, pues como acostumbran las redes sociales, salvaje, y utilizando cualquier tipo de... Repetimos la Sí, importancia sí. de seguir fuentes oficiales para este tipo de información, que como sabemos las redes sociales para muchos casos de este Por tipo... eso es pues, bueno señalarlo, que ojo, porque están saliendo muchas cosas y más que saldrán todavía, y además estamos en un clima de politización y polarización muy grande en este país por otros motivos desde hace bastante tiempo, y cualquier cosa se usa ya contra quien sea, por lo que sea. Y en este momento el ministro está lógicamente en el punto de mira. Pues como decimos, ha sido una tragedia que por supuesto también ha tenido su repercusión en la Comunidad Valenciana. Han sido muchas las instituciones valencianas que han cancelado su agenda en señal de duelo por el accidente de tren de Adamuz. El presidente Juanfran Pérez Llorca, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, entre otros, han suspendido todos los actos que tenían previstos para hoy. Precisamente nos vamos hasta Alicante porque este mediodía se llevaba a cabo multitud de minutos de silencio por este trágico suceso, y en Alicante precisamente el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha presidido el minuto en memoria de las víctimas a las puertas de la Casa de Brujas. Lo ha hecho acompañado de parte de la corporación y algún miembro del Consell. Ahí tenemos las imágenes de ese minuto de silencio. El presidente tenía hoy agenda en Orihuela, en la Vega Baja alicantina, la ha suspendido como el resto de las autoridades autonómicas, municipales, también de las representaciones de las instituciones del Estado en la Comunidad Valenciana, y todos ellos han convocado sus respectivos minutos de silencio y condolencia. Cabe decir que, fíjate cómo son las cosas, Raquel, en el año 1979, tal día como el de ayer, hubo otro accidente ferroviario, en este caso en Valencia, en Sollana, con el resultado de 4 muertos y 18 heridos como consecuencia de un choque frontal de 2 trenes. Es decir, 18 de enero aquella vez y 18 de enero ahora en 2026. Andalucía. Son, en fin, curiosidades de la historia, curiosidades de las tragedias ferroviarias que en España las ha habido
importantes, Sí. y esta ya está en el tercer lugar Eso del te iba a decir. Ahora ranking. repasamos también esas tragedias ferroviarias, como decimos, que han tenido lugar en nuestro país, pero antes vamos con nuestro compañero, porque son muchas las instituciones valencianas que se sumaban a este minuto de silencio en señal de duelo, ya lo saben, y nuestro compañero Joan Jimeno desde Valencia nos va a contar también qué es lo que está ocurriendo. Joan, cuéntanos. Sí, minutos de silencio en todas las instituciones de la Comunidad Valenciana en recuerdo de las víctimas mortales del trágico accidente de tren ocurrido anoche en Adamuz. Generalitat, Ayuntamiento de Valencia, así como Delegación de Gobierno y Corts se suspendían esta mañana todas sus agendas, todo su acto en las agendas previsto para el día de hoy, y se sumaban a esa petición de la Federación Española de Municipios y Provincias en guardar ese minuto de silencio para mostrar sus condolencias por los 39 fallecidos y los centenares de heridos. Aquí en el Ayuntamiento de Valencia las banderas ya ondean a media asta, y tras el minuto de silencio guardado, la alcaldesa de Valencia ha hablado frente a los medios de comunicación. La primera edil ha trasladado, lo primero de todo, su pésame, su cariño y su solidaridad, en especial por esas 39 víctimas mortales, y ha manifestado la entera predisposición del consistorio para cualquier tipo de ayuda o tarea que se pueda prestar. Ha dicho también que están pendientes, que están a la espera de ese decreto del Gobierno, y que una vez conocido su contenido y su alcance, anunciarán nuevas medidas. Muchas gracias, Joan. Pues ya lo han visto, ese minuto de silencio en las instituciones valencianas. Es normal, por supuesto, es una tragedia que vuelve a sacudirnos como país. Todo el mundo está realmente afectado, y es solo el principio, es lo que decimos. Es todavía muy pronto para saber qué es lo que ha ocurrido. Todavía están en labores de rescate de todas esas víctimas que pueden permanecer atrapadas o desaparecidas. La inquietud de esos familiares también, que no saben dónde se encuentran, que no puedan localizar a sus familias. Eso es lo más urgente: atender a los heridos, rescatar a los fallecidos, ponerse en contacto con los familiares. Hay ahora pruebas de ADN que se están realizando para intentar confirmar 100% la identidad de cada uno de los fallecidos, que son los que lamentablemente no pueden decir, no pueden darnos los datos para localizar a sus familiares. Eso es lo más urgente, pero en paralelo ya se está investigando, como debe ser, cuáles son las posibles causas de un accidente con estas consecuencias. Conviene que esas investigaciones no se demoren, sean lo más rápidas posibles, primero para evitar cualquier especulación, como esas que aludíamos someramente al principio, que se están produciendo ya en Internet, y segundo, para tener todos la tranquilidad de que se van a adoptar las medidas necesarias para que no vuelva a suceder. Si no sabemos lo que ha sucedido, es difícil que podamos intentar paliar las consecuencias de un eventual segundo suceso de estas características. Es pronto todavía, Vicente, para saber qué es lo que ha ocurrido. Como decimos, ocurrió a las 8:20 de la noche, no había luz tampoco para comprobar. A lo largo de esta mañana están todavía recuperando esas personas que continúan atrapadas y localizando a todas aquellas desaparecidas, pero dentro de poco pues habrá muchas preguntas y muchas respuestas que tendrán que llegar, porque, como decimos, España, pues ya lo saben, tiene una de las redes de alta velocidad más extensas del mundo, con altos estándares de seguridad, y hace que este tipo de accidentes de esta magnitud pues son muy infrecuentes. Sobre todo porque la alta velocidad ha crecido muchísimo en los últimos años, desde el año 92, en el que se puso en funcionamiento precisamente la línea Madrid-Andalucía, Madrid-Sevilla, hasta el día de la fecha, pues se ha incrementado en un porcentaje extraordinario el número de convoys que circulan por esa y por otras vías de gran capacidad de nuestro país. Esa es precisamente una de las especulaciones técnicas que se han realizado hasta el momento. Quizá tengamos la oportunidad de confirmar o no, o descartar esa opción en unos minutos. Y estoy pensando en el peso y en la cantidad de convoys que pasan por unas vías que fueron creadas para bastante menos convoy y bastante menos peso. Entonces, sí, es verdad que se han hecho rehabilitaciones. El ministro ha dicho que hace relativamente poco ese tramo en concreto fue rehabilitado y fue confirmado como útil, apto para este tipo de circulación, es decir, en muy pocos días. También en muy pocos días, en muy pocas semanas, se confirmó también que ese tren Irio estaba en buenas condiciones, porque pasó por unas revisiones en unas instalaciones en Madrid. Es decir, vamos a ver
Vamos a ver, porque hay una denuncia del sindicato de maquinistas EMAF, el principal sindicato de maquinistas, el pasado mes de agosto al Ministerio diciendo, oiga, en ese tramo los trenes vibran y si vibran y botan, pues a lo mejor no es grave, pero habría que ver qué es lo que está sucediendo. Ellos recomendaron no llegar a los 250 kilómetros por hora de velocidad, que es lo habitual en este tipo de convoys, y de hecho, al parecer, los trenes de ayer iban a 200 algo, pero no a 250, es decir, ya los propios maquinistas habían decidido reducir un poco la velocidad en ese tramo a la espera de que pudiera haber comprobaciones posteriores. De todas formas, el Ministerio, ya lo has dicho tú al principio, ha dejado claro desde el primer momento que la vía era apta, que los trenes estaban en condiciones y que las condiciones meteorológicas tampoco eran adversas. Y además el tren, el de Irio, creo que era 4 años de antigüedad, tenía algo así, o sea que era relativamente, bueno, relativamente no, muy nuevo. Claro, pero para los amigos de la especulación, pues llamará la atención saber que la otra compañía, Oigo, había retirado en enero sus convoys Madrid-Andalucía, por causas técnicas no especialmente especificadas. Entonces, bueno, pues necesitamos más información. Ahí es donde comienza la investigación. Se lo decíamos, el Gobierno hablaba de un accidente extraño y difícil de explicar. Precisamente anoche el ministro de Transportes, Óscar Puente, comparecía alrededor de las 12:45 de la madrugada en la sala de crisis de Adif y esto era lo que decía. Pero sí decirles, a la luz de algunas cosas que ya he leído o escuchado, el tren es un tren Irio, es un tren relativamente nuevo, prácticamente nuevo, es un tren que no sé si llega a 4 años. Y también la vía es una vía completamente renovada, es una vía en la que se han invertido 700 millones y en concreto en ese tramo concluyeron los trabajos de sustitución de cambios, de desvíos, etcétera, en el mes de mayo de este año. Por tanto, el accidente es tremendamente extraño, es en una recta. Realmente, bueno, pues todos los expertos en materia ferroviaria que han estado hoy aquí, que están en este centro y los que hemos podido consultar, pues están tremendamente extrañados del accidente, porque como les digo, es raro, es muy difícil en este momento de explicar. Esperemos que la investigación pues nos ayude a esclarecer qué es lo que ha sucedido. Muchísimas preguntas y respuestas que de momento es pronto, pero que nos surgen, claro, a raíz de este Conviene accidente. porque es lo que estábamos diciendo. Hay muchísima gente que utiliza la alta velocidad a diario, son muchísimos los convoys, se ha multiplicado exponencialmente el número de convoys desde el año 92 a la actualidad y claro, los viajeros y sus familiares lógicamente tienen que tener una garantía de que esto es un accidente, de verdad ha sido un accidente, vamos a ver cuáles son las causas y vamos a evitar que se reproduzca. Exactamente. Bueno, pues conectamos en este punto por videollamada con Salvador Puigdengolas, él es exdecano del Colegio de Ingenieros Industriales. Muy buenas. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues queríamos preguntarle desde su experiencia como ingeniero y exdecano, ¿qué es lo primero que le llama la atención de este accidente? La verdad es que ahora mismo se han abierto muchas especulaciones al respecto. La especulación es lo peor que podemos tener en un análisis de una catástrofe de estas características, donde sí que es cierto que hay múltiples variables que puedan haber concatenado en un momento puntual y sobre todo puedan haber ocurrido lo que se denomina fallos en cascada. Por eso es fundamental en estos primeros momentos pues ir cogiendo todos los elementos de prueba que se puedan tener al respecto, dejando de lado lo que son las especulaciones y sobre todo tener en cuenta lo que son los hechos probados. ¿Qué es lo que pasó, cómo pasó y por qué pasó? Para poder determinar, quitar toda la paja y quedarnos, como decían grandes investigadores, con lo que es la verdad del suceso. Se habla del estado de la infraestructura, se habla sobre los sistemas de digitalización y control, se habla del material rodante. Claro, ahora mismo lo que son la Guardia Civil pues tiene que recabar muchas pruebas para determinar exactamente qué es lo que pasó y qué es lo que pudo haber provocado esta catástrofe. Salvador, buenas tardes. ¿Eso puede pasar en un periodo relativamente corto de tiempo? Quiero decir, ¿las investigaciones se eternizarán o habrá una conclusión relativamente rápida? Normalmente lo que es la Comisión de Investigación Ferroviaria en un mes y pico ya puede tener lo que son las primeras hipótesis al respecto. Tú fíjate que estamos hablando de un estado de infraestructura
donde el ministro Puente pues, estuvo manifestando ayer con sorpresa que había sido reemplazado lo que era el estado de la vía en mayo del 2005. Lo que pasa es que ahora se llevarán a cabo una serie de comprobaciones para verificar la idoneidad de esa renovación de vía, sobre todo en lo que es la alineación y nivelación de los mismos, esas desviaciones verticales que pudieran existir, defectos de peralte que se pudieran haber materializado. Hablaban mucho también del tema de la vibración de lo que es el AVE. Esa vibración normalmente viene producida por lo que es la ondulación de lo que es el carril y sobre todo también comprobar lo que son los asientos diferenciales en relación a lo que son los terraplenes y los sistemas de drenaje. Porque sí que es cierto que estamos en una época de lluvias bastante intensas desde hace relativamente un par de meses y pueden haber afectado a lo que ha sido la renovación de esa vía. Pero claro, todo eso lleva a que se tengan que verificar lo que son las fisuras internas en el carril. Hay que hacer pruebas mediante elementos de comprobación como pueden ser los head checks o los squats y aparte pues ver lo que son, como tú indicabas anteriormente, las fatigas de las cargas dinámicas de ese tránsito rodado que pasa de manera continua por lo que es ese tramo para ver cómo ha podido afectar a lo que es la renovación de vía y a partir de ahí pues determinar si esas 8 incidencias que se han estado reportando por parte de Adif, en qué punto kilométrico se están produciendo, fundamentalmente también qué tipo de defectos se estaban manifestando y cómo se habrían solventado los mismos. Luego ya también da pasar a lo que son los sistemas de digitalización y control, es decir, ver si se estaban lanzando lo que eran alarmas o lo que eran eventos sobre el estado de la vía o, sin embargo, habría ocurrido algún error no intencionado que se denominan bugs, son polillas que aparecen en lo que es el sistema y que te lleva pues, a tener unas referencias no adecuadas de lo que es la velocidad del material rodante, el posicionamiento o el mismo estado de la vía. Y sobre todo también comprobar lo que son los sistemas de seguridad, los sistemas europeos, el RTMS, que es el que está implementado en lo que es la traza de la vía de alta velocidad, para ver, como se viene especulando, por qué no funcionó, si fue por proximidad de los trenes al haberse producido el evento de manera intensiva cuando estaban pasando dos, o es un fallo también del sistema. Ya casi me lo ha resumido usted todo, pero incidiendo en esto último, se está hablando de que no dio tiempo a accionar ningún tipo de sistema de seguridad en los convoys o en las vías, porque entre el descarrilamiento de los últimos vagones del Irio y el contacto mortal y fatal con los 2 primeros del otro convoy pasaron solo 20 segundos y en 20 segundos no daba tiempo a accionar nada. Claro, eso es lo que hay que comprobar, exactamente lo que son los tiempos de paso de vía, tanto de un convoy como del otro, la situación del descarrilamiento y el paso de vía por parte de los 2 primeros convoys del otro tren siniestrado y ver exactamente si los tiempos de reacción de lo que son el sistema son adecuados o no son adecuados. Que probablemente sean adecuados porque, claro, una velocidad, porque hablamos de alta velocidad, pero en este caso estamos hablando de velocidad alta. Como tú bien has indicado, era un tramo que se podía ir a 250 km por hora y se están hablando de velocidades de entre 200 y 210 km por hora, con lo cual el margen de seguridad es aún más elevado. Entonces hay que ver exactamente que si la influencia de ese paso de trenes a la vez y ese descarrilamiento pues provocó la trágica catástrofe que hemos sufrido. Bueno, pues Salvador Puizengolas, muchísimas gracias por atendernos y por aclarar un poquito ese tema, que quedan muchas cosas por aclarar. Transmitir el pésame a todas las familias de los fallecidos y también el apoyo a todos los accidentados. Tristemente, hace un rato me estaba llamando mi hermana, que conocía a 2 de los pasajeros que ya no están con nosotros. Lamento muchísimo, la verdad es que es una tragedia. Muchísimas gracias por atendernos. A vosotros. Hablamos, Vicente, de más de 170 heridos. Es que esto que nos acaba de decir el señor Puizengolas va a pasar más de una y más de 2 veces. Alguien que conoce a alguien, había muchos jóvenes que habían ido, jóvenes o... En fin, jóvenes. Un domingo por la tarde, igual estás volviendo... Habían ido a opositar a Madrid o iban a opositar a Madrid y, en fin,
seguro que estos conocen a otros y otros a otros y al final acabamos teniendo alguna relación próxima con alguno de los afectados. Permanecen 48 personas heridas, 24 de ellos en estado grave, 11 de ellos en la UCI y entre los ingresados también hay 5 niños y todos ellos se encuentran en el Reina Sofía de Córdoba. Los equipos de rescate intentan recuperar los cuerpos de los pasajeros en el lugar del siniestro. Se han habilitado también desde Adif y Renfe espacios en las estaciones de Puerto de Atocha, de Madrid, Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva para atender a esas familias y a esas familiares de las víctimas, sobre todo, y personal de protección civil y de emergencias del 112 pues, se encuentra también en esa estación de Atocha para poder participar en la gestión a las víctimas y sobre todo a esos familiares afectados por el accidente. Como decimos, las autoridades han suspendido el servicio ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Andalucía y se activa todo este amplio dispositivo de emergencia con medios sanitarios, con bomberos, con Guardia Civil, con la UME y con ese apoyo psicológico para familiares tan importante. Sin duda vital, porque superar una tragedia de estas características es difícil, es muy difícil. Superar una muerte de un familiar, de un allegado, siempre es difícil, pero cuando se produce por sorpresa, cuando no te lo puedes ni imaginar, que hoy estás hablando con él y mañana ya no va a estar, pues eso requiere de intervención especializada para poder superarlo relativamente pronto. Si es que se supera alguna vez. Si es que se supera alguna vez. Precisamente por eso y en este punto nos gustaría hablar con la psicóloga Belén Colomina. Belén, muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, Belén, complicadísimo el tema que os toca abordar. Tú también eres psicóloga en casos de emergencias. ¿Qué apoyo psicológico y social se debe o se puede ofrecer a las víctimas y a los familiares en situaciones de este tipo? Bueno, ante una tragedia de este tipo, donde a nivel de número de heridos y de la catástrofe está siendo muy amplia, lo más importante es mostrar una presencia sin juicio y sin aturullar más a las personas más de los que están. No hay que validar cualquier tipo de reacción, hay que saber acompañar sin interrogar, sin juzgar, pudiendo dar cabida a cualquier tipo de expresión, tanto de no expresión. Es decir, hay personas que están como congeladas y bloqueadas y otras personas que necesitan hablar, ventilar las situaciones. Lo importante es ser siempre con alguien acompañado y alguien de referencia, porque como también comentabais, pues hay niños, adolescentes, que para ellos lo más importante es sentir que hay alguien de seguridad y conocido, ¿no? Con lo cual también es importante ponerse en contacto con familiares, amigos o con alguien de seguridad para ellos, para poder atender también a sus preguntas, a sus respuestas. Y luego que al final, aparte de las víctimas y de los heridos, están también todos los que están sufriendo ahora como víctimas terciarias el impacto psicológico de recibir una tragedia así y una noticia así. Es decir, de los conocidos o los que están viendo incluso las imágenes por televisión. Con lo cual es importante primar la seguridad también psicológica y no el alarmismo. Conforme decíais, es importante cuidar los canales de información, cuidar de los bulos para poder estar en una situación lo más regulada y calmada posible dentro de toda la situación de emergencia, porque el shock psicológico es importante y hay que abordarlo con la misma seguridad, tranquilidad y profesionalidad que los impactos físicos, porque traen secuelas a largo plazo. Ahora quizá muchas personas están como más bloqueadas o están como ventilando, pero poco a poco el aterrizaje en los días próximos es donde más se va a ver pues las consecuencias de este shock, ¿no? Del impacto psicológico de lo que realmente ocurre en una emergencia de esta índole, en esta catástrofe, ¿no? Como sueños recurrentes, pesadillas, imágenes intrusivas, rumiaciones, todo este tipo de angustia psicológica que la persona vivirla a solas es lo que no es bueno, ¿no? Por eso al final acompañar en estas situaciones es imprescindible, tanto por profesionales como de alguien de seguridad, ¿no? Si estamos hablando de niños o de cualquier persona que lo necesite. Hablamos, Belén, además de una tragedia que de cierto modo afecta a todo un país. ¿Se está hablando de un duelo colectivo también en este aspecto? Sí, porque al final todos los que están observando y son testigos de una tragedia forman parte también de la tragedia. Es decir, a veces impacta incluso muchísimo más de lo que creemos el ser como un espectador de lo que está ocurriendo.
por eso también hasta el propio equipo interviniente luego también necesita como de un acompañamiento. Al final somos todos los que estamos implicados en una tragedia que abarca tanta gente, porque además también es inevitable sentir, y si hubiera estado yo, o qué hubiera pasado, la empatía al final empieza a mostrarse ahí, y esa parte de duelo es ese dolor que cada una de las personas expresa, esté más cerca o más lejos, al final a todos nos conmueve porque todos podemos ponernos en el lugar de cada una de las víctimas, ¿no? En el lugar de todas estas personas que estabais comentando, ¿no? O relatando, los que estaban viajando a Madrid o por oposiciones o por trabajo o por familia. Es decir, al final es inevitable que cada uno ponga su situación personal sobre el tren y pueda sentir el susto, la tragedia y el dolor. Hablamos. Sí, hay una cosa que también me llama la atención, especialmente cuando pasan cosas tan trágicas como esta. No sé, hay una analogía vaga, si quieres, pero con lo que nos pasó aquí en La Dana. Y como consecuencia, dos cosas que no tengo muy claro cómo funciona la mente humana respecto de eso. Por un lado, la solidaridad. Lo vimos con La Dana, lo estamos viendo ahora, que los del pueblo más cercano, los de varios pueblos cercanos, se han lanzado, en fin, con lo que tenían, para intentar socorrer a las personas, para intentar rescatar a las personas. Hay como un resorte mental en la conciencia de los pueblos, de las naciones, de las personas en general, que hace que de repente nos olvidemos de todo y funcione lo mejor del ser humano. Y por otro lado, esa reflexión que también todos estamos haciendo, precisamente por lo que usted decía de ¿y si hubiera estado yo? Esto nos hace repensar nuestras vidas de alguna manera, pensar, en fin, que no debemos perder el tiempo en determinadas tonterías como las que nos ocupan habitualmente en nuestro día a día y prestar atención a lo importante. Sí, correcto. Nos ordena las prioridades en la vida, ¿no? Al final, el estar en contacto con el final de la vida, con las emergencias, con las catástrofes, tienen una parte en la que realmente empiezas como a dar la vuelta a todos tus problemas y empiezas a priorizar lo que de verdad es importante, que al final son 2 o 3 cosas, no hay más, ¿no? La cantidad de estrés y rumiaciones que tenemos a lo largo del día con cosas que cuando ocurren esto dices, ¿y yo por qué discutí con esto o perdí el tiempo en determinadas situaciones? Y con lo que comentabas al principio, ¿no? de cómo enseguida saca la primera reacción de todos nosotros, una parte muy humana, muy proactiva en la ayuda. Y esto es que es muy resiliente. Esto es una conducta en la cual ayuda a aliviar el sufrimiento propio y el de los demás. El hacer activamente algo que pueda ser de utilidad. Por eso enseguida moviliza, cuando es una gran catástrofe, moviliza a gran escala la misma resiliencia, compasión, ayuda, alivio, porque consuela y ayuda, ¿no? Al final somos humanos que cuando la emergencia nos conecta con una situación de alerta emergente, también conecta con una alerta emergente de supervivencia. Y somos seres sociales y sabemos que enseguida se activa una supervivencia a nivel social de se necesita nuestra ayuda y ahí vamos, ¿no? Y por eso es esa parte maravillosa del ser humano. Bueno, pues Belén Colomina, muchísimas gracias por atendernos. Mucho trabajo queda por delante para superar esta situación. Gracias a vosotros. Como decimos, mucho apoyo, esa solidaridad que se demuestra por la noche, porque ocurrió, como decimos, encarando ya hasta el comienzo de la noche y la gente salió de sus casas ofreciendo todo lo que tenía, mantas, colchones, cediendo caldo. Hemos escuchado testimonios también de personas que con su quad iban intentando, ¿no?, recuperar, cuando no se podía acceder con coches, pues recuperar a todos esos heridos y trasladarlos hasta zonas seguras, o sea que como siempre. Porque el paraje no es de muy fácil acceso, por lo que nos están contando quienes han estado allí. Entonces, o ibas con quad o ibas con algún todoterreno o poco más, porque con vehículos normales, con turismos normales no se podía acceder, así que era una complicación añadida para el rescate y la atención a las víctimas. Bueno, pues hace unos minutos ha comparecido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, para dar un poquito una explicación de cómo van esas labores también de rescate. Vamos a escucharlo. Y desde luego ahora nuestra preocupación es que los que están en la UCI
salgan de la UCI, que se den las altas posibles a lo largo de los próximos días y sobre todo y fundamental sacar del sufrimiento a esas familias que están rotas completamente y que encima no podemos certificarle de una manera fehaciente que ese ser querido, ese padre, esa hermana, ese hijo es su hijo. Eso es lo que estamos trabajando y por eso espero, deseo y quiero confiar que con el trabajo que se va a hacer se pueda resolver lo antes posible, pero no va a ser rápido. Todo nos hace prever que el trabajo técnico en esos vagones que están, algunos son un amasijo de hierro, va a ser un trabajo intenso, duro y complicado. Mucho trabajo el que queda por delante y mucho trabajo del que vamos a estar también nosotros informando a lo largo del día. Vicente, nos tenemos que ir de momento, pero volveremos puntuales a las 2 para actualizar esa información en el informativo. Como debe ser, y a lo largo de la tarde, evidentemente, también seguiremos en los servicios informativos de esta casa pendientes de toda la última hora que se vaya sucediendo en este trágico suceso que a todos nos tiene conmocionados. Pues lo dicho, les esperamos a las 2 en punto en nuestro informativo con más información. Gracias por acompañarnos.